Buenos días de nuevo a todos. Vamos a estar con nuestro tiempo, con la palabra, la predicación de este servicio, de este domingo. Y vamos a ir al capítulo 13 del libro de los Hechos. Vamos a estar en los 4 primeros versículos, van a ser la base de nuestro sermón en esta mañana. Hemos titulado este sermón llamado Misionero. Como hemos dicho, vamos a hablar acerca de lo que significa bíblicamente un llamado a las misiones a anunciar el Evangelio de Cristo. Tendríamos, como digo, mucho material en la Escritura, muchos versículos para poder construir, formar diferentes sermones para hablar de este asunto. Pero he tratado de tomar aquellos que me parecieron convenientes en lo que yo estaba tratando de compartir en esta mañana. Y por supuesto que no alcanzaremos, como digo, a hablar de todo lo que la Escritura nos enseña acerca de ser enviados a predicar el Evangelio de Cristo. Lo principal que podemos destacar es que esta es una comisión a todo cristiano. Realmente los deberes que Jesucristo nos dejó fueron estos: predicar el Evangelio. Y como consecuencia de esa predicación, bautizar, hacer discípulos, confiar que el Espíritu Santo llene a las personas para que esa obra tenga esa continuidad y siga andando y desarrollándose en el tiempo hasta que el Señor concluya este presente siglo con su manifestación, con su parusía, con su epifania, con su segunda venida. Cuando estamos hablando de ser enviados como misioneros, a veces este término puede llegar a sonar un poco rimbombante o darle una apreciación mayor de la que realmente tiene en la Escritura. El término misionero es una palabra latina, es del latín, qué casualidad, no es del griego. Y es una forma sencilla o más básica o menor de lo que significa apóstol en la Escritura, que sí que es un término griego. El término apóstol viene de un verbo que viene a decir lo mismo que la palabra en su pronunciación, que significa enviar. Y en este sentido, nosotros a los apóstoles le damos ese derecho escritural o esa dignidad que les separa un poco del resto de los hombres que vinimos como consecuencia de la predicación del Evangelio en el cumplimiento y en su obediencia en lo que Cristo determinó para ellos. Y en este sentido ellos fueron testigos oculares de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y esos fueron los 11 que estuvieron con el Señor, sabemos que eran 12, y esos 11 que el día de Pentecostés se pusieron en pie juntamente con Pedro, y a quien Pedro realmente, que eran 12 con Matías, a quien Pedro dirigió ese primer discurso del capítulo 2 de Hechos. Pero también el apóstol Pablo fue apóstol, y de esto también hablaremos, aunque él evidentemente no tuvo la misma experiencia de estos apóstoles en sus relaciones con Cristo en vida. Él es testigo de Cristo resucitado, y de esto también hablaremos un poquito. En este sentido, apóstol únicamente se reduce y se ciñe a estos hombres. Sabemos que hay hoy tristemente en la iglesia cristiana personas que se titulan a sí mismos apóstoles, y sabemos perfectamente que es un error, ya que claramente en esto tenemos la Escritura con una claridad absoluta y total. Ahora, cuando nosotros queremos dar el significado de lo que apóstol es en una manera un poco más básica, y cuando digo básica, en comparación con los apóstoles, entonces nosotros encontramos ese verdadero significado. Significa ser enviado.
ser comisionado, ir con una misión. Y en este sentido, el término misionero se corresponde con este término griego. Entonces, como digo, aquello que nosotros entendemos por misioneros son aquellos que están desempeñando una misión. A veces las personas van a lugares obedeciendo esa comisión. Cristo les dijo desde Jerusalén al resto del mundo: no estamos haciendo nada que no se hiciera en las bases que Cristo estableció. Pero sabemos que muchos hombres viven en una manera más estática, nunca salen de un radio pequeño y su vida tiene un ministerio con un sentido de misión exactamente igual que aquellos que van a otros países, pero que les calificamos de misioneros sencillamente por eso, porque van a países lejanos y viven una vida un poquito más solitaria en cuanto a lo que es la vida dentro de la propia iglesia. Las salidas siempre suelen ser un poquito solitarias, siempre ha sido así a lo largo de la historia de la iglesia. Tú puedes leer la historia que mucha literatura nos ha dejado y tú ves que esas personas salían para vivir soledad, pero confiados, fundamentados y absolutamente esperanzados en que Cristo les enviaba al lugar donde no había evangelio y ellos eran esos predicadores, evidentemente esos representantes, esos embajadores del Rey de Reyes y predicadores del reino de los cielos. En este sentido, pues ya podemos tener un poquito más de comprensión o de normalidad cuando a veces escuchamos esta palabra. Entonces, todo cristiano que está sirviendo a Dios es alguien que ha sido enviado, que ha sido comisionado y que está desarrollando aquel ministerio que Dios le pidió en su vida. Fundamental, predicar el Evangelio. ¿Sí? Entonces, vamos a leer en los primeros versículos del capítulo 13 del libro de los Hechos, la continuidad del Evangelio de Lucas, escrito por Lucas. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, aquí ya estamos hacia el norte de Jerusalén, esto estaba en territorio donde estaba ubicada Siria. Dice: profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, quiere decir negro. Hay quienes piensan que podría ser Simón de Cirene, pero no tenemos argumentos concluyentes. Lucio de Cirene, Manaén, que significa consolador, el que se había criado junto a Herodes, o sea, se dice sintropo, se dice en griego, ¿verdad? Alguien que había estado en la misma educación que este rey, y Saulo. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estos verbos son importantes: apartar, llamar, despedir. Estos tres verbos son importantes en lo que queremos en esta mañana presentar. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Aquí estamos en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Bueno, lo primero que tenemos que destacar, y que es muy importante, es que el trabajo de la predicación del Evangelio no se origina en el apóstol Pablo. Y eso Pablo lo entiende correctamente cuando en esa lista de apariciones, de manifestaciones y de comisiones que el Cristo resucitado, o sea, que nos enseña la primera carta a los Corintios en el capítulo 5, ya desde los primeros versículos, Pablo nos enseña que Cristo murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras, y Cristo fue llamando personas para ser parte de esta obra misionera, de esta obra para difundir, para extender, para predicar el Evangelio del reino de los cielos. Pero el propio Pablo dice: y el último a mí, él se considera el último.
Él es un abortivo, alguien que ha nacido fuera de tiempo. Esto es tiene una connotación muy importante. Él no está tratando de mostrar una humildad. Él no está tratando de impactar. Él no está tratando de que nos sorprendamos y digamos, qué humildad tiene este hombre. No, Él está enseñándonos lo que es su llamado, como hemos dicho hace un momento. Él nació fuera del tiempo de los primeros apóstoles. Él fue comisionado cuando ya los apóstoles estaban dedicados a la iglesia, cuando la iglesia ya estaba a pleno funcionamiento, cuando en la iglesia ya se predicaba y ya se había avanzado en los lugares siguientes, o sea, todo lo que tenía que ver con las ciudades cercanas a Jerusalén. Entonces Pablo es perfectamente entendido. Él no es el inaugurador del evangelio. Él es llamado a la incircuncisión, o sea, a los gentiles. De la misma manera que Pedro, Juan y Jacobo fueron llamados a los judíos, él fue llamado a los gentiles. Por eso se le llama el apóstol de los gentiles. Pero para este tiempo, cuando llegamos a este capítulo 13, donde vemos ese primer viaje misionero del apóstol, lo cual tiene que ser, como digo, interesante e importante para nuestra propia vida hoy. Realmente, ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando? ¿Cabe el llamado de Dios? Tengo 55 años, tengo empiezo a notar un déficit en mis fuerzas, o tengo sencillamente 20 años o 18 años. Bueno, lo importante es que estés con un corazón dispuesto a lo que Dios demande de ti. Y esto únicamente lo sabes tú. Y Dios, claro. Y los demás pueden tener conjeturas, opiniones más acertadas o menos acertadas. Pero tú sabes perfectamente cuál es tu condición a día de hoy. Si eres cristiano, y cuál es tu disposición y hasta dónde estás dispuesto a ir. Pablo no era un jovencito, no era un muchacho de 18 años, era un hombre maduro, era una persona que claramente en la vida había aprendido muchas cosas y que tuvo que dejar muchas cosas para embarcarse en estas aventuras espirituales, gloriosas y misioneras. Entonces, como digo, este capítulo 13 es fundamental. Despiértate, hermano, despiértate. 10 minutos de sermón no te pueden dormir, a no ser que te haya picado la mosca CC y no lo sepamos. Pero creo que esta mosca está en África, no está por aquí, por Galicia. Dormirse es abandonar tu voluntad a la atención de lo que estás escuchando. Ten cuidado, ten cuidado. Entonces, este es un capítulo importante. Importante porque, como estamos diciendo, la iglesia ya tenía una maquinaria funcionando. Ya había miles de convertidos en Jerusalén que se habían expansionado en los propios ministerios de Esteban el mártir y de Felipe. Ya el evangelio había salido a regiones adyacentes, cercanas, fuera de lo que era el territorio judío, aunque ahora es cuando realmente se va a extender. Pero ya sabemos que hay zonas que estaban siendo tocadas y que estaban siendo alcanzadas por el evangelio. Para este momento, curiosamente, el verso 27, 28, 29 y 30, ¿sí?, del capítulo 11 y el verso 25 del capítulo 12 nos pone en situación. Entonces, como digo, Felipe, Esteban, Pedro en su experiencia en la casa de Cornelio, todo ya el desarrollo que hasta este momento tenemos en el libro de los Hechos es fundamental. Aquí lo que nos encontramos en este capítulo 11 ya son palabras acerca de Bernabé. Ya vemos a un Bernabé buscando a Saulo, versículo 25. Vemos que hay un testimonio acerca de Bernabé. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Un hombre que le gustaba contar las buenas nuevas de que el reino de Dios estaba extendiéndose.
Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, ya sabemos, de este profeta Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron una contribución para el servicio de los hermanos. Tú tienes la versión de las Américas o tienes la versión Reina Valera que dice determinaron enviar socorro. Pero aquí la palabra es servicio, aquí la palabra socorro es diaconía. Por lo tanto, aquí lo que han determinado es exactamente algo muy similar a lo que nos cuenta el capítulo 6, cuando había tanta problemática en cuanto a la repartición con las viudas. Los discípulos se pusieron en movimiento y desarrollaron un corazón de servicio. ¿Qué estamos viendo? La iglesia está funcionando. Los llamados no aparecen de la noche a la mañana, sin más. Claro que Dios eso es grandioso y glorioso para llamar a un hombre en la tierra de Ur y traerlo y convertirle en el padre de la nación judía. Claro que sí, no podemos atar las manos al Señor. Dios es más poderoso de lo que nosotros podemos imaginar, entender y saber. No llegamos a comprender su grandeza ni su omnipotencia, pero la creemos. Y a veces la sentimos y la vemos en la medida justa que Él nos permite. Pero la iglesia está viva. La iglesia está funcionando. Y aquí vemos dos hombres que están sirviendo ya en la iglesia. Y a quienes la iglesia comisiona para enviar este socorro a los santos en Jerusalén. Sabemos, y la historia nos cuenta, que Jerusalén se empobreció. Y que las iglesias que rodeaban esta primera iglesia tuvieron que darle un soporte económico, espiritual, una ayuda material, física, espiritual, en todas las maneras en las que tú puedes pensar o creer. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Pablo y Bernabé, o Saulo y Bernabé, estaban ya trabajando, estaban sirviendo al Señor. Y cuando sucede este llamado que tenemos en el capítulo 13, donde hemos estado antes, ellos regresan de aquí. Y eso lo vamos a ver en el verso 25. Capítulo 12, verso 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, una vez que pudieron, como digo, contribuir para el socorro de los santos, para el socorro de los cristianos, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, que era hijo de una mujer que estaba cuando Pedro fue liberado. Por lo tanto, Juan Marcos es alguien que tiene una idea muy clara del tiempo de Jesucristo en sus últimos momentos, su muerte y su resurrección, y que para Pablo y para Bernabé es muy importante ese testigo en la predicación del Evangelio. Entonces Dios nos da siempre personas que nos ayudan con su perfil. Aunque posteriormente sabemos que Juan Marcos produce el enfado entre Pablo y Bernabé. Y que realmente Pablo sigue con Silas y Bernabé sigue con Juan Marcos. Cosas que no estábamos allí para entenderlas también. Estos hombres eran hombres serios. Y el Evangelio era algo serio en sus vidas. Como debe de ser para nosotros. Entonces ellos regresan y en su regreso ellos traen una actividad cumplida. Ellos han hecho el trabajo para lo cual los han enviado a dar ese socorro. Ellos vienen de nuevo a Antioquía. Y aquí en Antioquía, ¿qué está pasando? Vemos que hay una iglesia. Y esta iglesia se nos dice que hay profetas y hay maestros. O sea, una iglesia que tiene ministerios funcionando. Personas que tienen el don de la profecía y personas que tienen el don de la predicación. O sea, una iglesia que está siendo edificada. Ahora,
¿Cómo nos podemos imaginar que fue este momento? ¿Cómo podemos pensar que fue este llamado? ¿Te imaginas que de repente uno de estos 5 que se nos mencionan aquí como profetas y como maestros eran la única hegemonía que había en la iglesia, y que de repente uno de estos se levanta, le señala con el dedo y les dice: así dice el Señor? Esa profecía autoritativa no es bíblica, y es un engaño en muchas iglesias hoy en el mundo. Nadie tiene el derecho de poner un dedo sobre nadie y decir: así ha dicho el Señor y yo te envío. Pero eso no quiere decir que en la iglesia no haya profetas. Los hay. Y aquí estaban personas con una clara indicación del Espíritu Santo a sus corazones para determinar a Pablo y a Bernabé, o a Saulo y a Bernabé, en esa comisión que les iban a enviar. Estos hombres estaban con un corazón vivo en la iglesia, por eso el Espíritu Santo les hablaba. Muchas personas no pueden oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia porque tienen un corazón dormido, un corazón frío, un corazón sin inquietudes, un corazón sin expectativa, un corazón que únicamente está dirigido hacia lo terreno, hacia lo mundano, hacia lo efímero, hacia lo temporal. Pero cuando un hombre vive con un corazón que late hacia Dios, que late hacia Cristo, que ama a Dios, ese hombre no va a quedar, o esa mujer no va a quedar, o esa familia no va a quedar sin palabra en la iglesia. Dios les va a hablar aquello que pide, espera y a dónde les quiere dirigir. Dios tiene un propósito para ti, hermano. Quizá ahora mismo llevas un tiempo despistado. Quizá ahora mismo llevas un tiempo donde te has dormido. Llevas un tiempo donde te has dedicado más a ti que a otras cosas. Pero Dios sigue teniendo un propósito para tu vida, pero tenemos que estar despiertos. Y Satanás tiene muchas mentiras ministeriales para cada uno de nosotros, conformismos. Él te va a decir: quédate donde estás, lo estás haciendo bien, estás teniendo una vida que cumple, eres un buen ejemplo para los demás, pero vives sin un llamado claro y específico. Y esto tiene que molestarte e inquietarte, porque esto puede tenerte muy despistado, muy despistado. El Señor quiere reactivar tu vida, tu salud. La savia del Espíritu Santo quiere circular por tus venas. La unción del Espíritu Santo quiere hacerse sentir en tu vida. Tus ojos, Dios quiere que tus ojos estén llenos de brillo, llenos de visión, que tu corazón palpite, que tus oídos estén sensibles a la voz del Espíritu, que constantemente tu inquietud tiene que redundar en que para ti hay un propósito. Y a lo mejor ese propósito es el que estás viviendo. Amén. No quiero decir que aquí todos estemos equivocados en el propósito de Dios. No he dicho esto. Igual lo que tú vives es ese propósito. Y estás lleno de vida y lleno de expectativa y lleno de esperanza. Pero también cabe la posibilidad de que haya un propósito que tú no estás comprendiendo porque estás falto de energía, porque estás falto de vida y porque estás muy pegadito a los placeres de este mundo. Cristianamente hablando, ¿sí? En la iglesia se puede vivir muy tranquilo. Acudo fielmente, pero que nadie me moleste. Y cuando percibo un sermón que trae un poquito de intención, le paro y le digo: espérate, porque estoy bien como estoy. Entonces, así no creceremos. Como dije hace algún domingo, y como dijo aquel predicador que escuché estas palabras: tus sueños a la basura. Y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a reiterar: si tus sueños son más importantes que Cristo, nunca llegarás a nada en la iglesia. Lleva como decía el apóstol, todo lo que para mí era ganancia, lo he considerado como pérdida. Es más, lo considero basura. ¿Entiende? La palabra de Dios. Amén.
Esto no significa que te hagas un pesimista, esto no significa que te hagas un amargado, no, esto significa que estemos vivos, para que el Señor pueda despertar en nuestros corazones la palabra. ¿Sí? Yo aquí no veo un llamado diferente al de Abraham. Yo no estoy viendo aquí que en la profecía le están diciendo a Saulo y a Bernabé los detalles. Sencillamente la profecía dice apartarme para el llamado que yo he determinado para ellos. ¿Cómo? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela y vete a la nación, al lugar que yo te mostraré. No hay más. Tú tienes que ir donde Dios te lleve y donde Dios te muestre. Lo demás son puras especulaciones. Podemos decir, vamos a África y podemos imaginar terrible vida allí, difícil vida allí, un continente que llamamos tercer mundo, una economía caída, pero igual encuentras más felicidad que en el primer mundo. La especulación sobra en el llamado. Y quítala. Y este es un buen consejo para aquellos que están saliendo. No especules con Dios. Vete donde Él te llama. Y no hay más. E irás descubriendo lo que Él tiene y quiere de ti y para ti. Amén. Entonces yo no veo mucha diferencia. Igual estás en esta mañana con 70 años o con 80 años y dices, para mí no hay más. Te estás equivocando. Para ti hay más. Pero tienes que oír el Espíritu Santo. Tienes que oír lo que Dios dice en la iglesia. Y tienes que oír los ministerios en la iglesia. Entonces aquí no hay una orden de ese tipo de profecías falsas, raras. Aquí lo que hay es una voz donde toda la iglesia es consciente de esta verdad. Los maestros, los profetas y toda la congregación. Esto es muy bonito, ¿verdad? Entonces podemos ver que estos hechos acontecen y suceden en un momento en el que la iglesia está siendo ministrada. O sea, dice el versículo 2, sin lugar a ninguna duda, aquí el término liturgia nos está hablando de que era un tiempo de servicio al Señor. Y en este servicio al Señor podemos incluir la adoración, podemos incluir la alabanza, podemos incluir la predicación, podemos incluir todo aquello que tiene que ver con nuestras reuniones. Pero a la vez también estaban ayunando, o sea, tenían esta actividad, pero ese ayuno no es el que determina el llamado. El ayuno está dentro de las prácticas donde la iglesia, porque ya el novio no estaba con ella, pues ya practicaba. Jesús dijo, mis discípulos, cuando yo estoy con ellos, ¿para qué van a ayunar? No les acusaban de no hacerlo, pero aquí la iglesia ya ayunaba y los apóstoles y todos habían entendido correctamente lo que el ayuno era, como cada uno de nosotros debemos de entender lo que el ayuno es. Pero aquí lo que potencia el ayuno es la ministración, adoración, predicación, alabanza. Y en la predicación, en muchos casos estaba el aspecto profético. Mira, si tú lees, ahora me viene a la mente, primera carta de Pedro, y no podemos parar mucho tiempo aquí, solo menciono el texto. Dice el verso 11, aquellos que han recibido un don de Dios y que son buenos administradores de esa multiforme gracia, capítulo 4, versículo 11, primera carta, estoy leyendo un poquito el 10. Entonces hay una ministración a otros, lo mismo que está sucediendo en la iglesia que estamos hablando en Antioquía. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y aquí la palabra significa oráculo. O sea, tiene que ver con palabras que posiblemente
fundamentadas en la verdad bíblica están comisionando a personas, están potenciando lo que la Biblia es y enseña en el corazón de los que están oyendo. En la Biblia no aparece que José Carlos se vaya de misionero, no hay ningún texto que diga esto, pero sin embargo hay una predicación que puede el Espíritu Santo golpear mi corazón y darme una revelación a mi propia vida en cuanto al propósito de Dios a través de la predicación de la palabra, expuesta en el poder y por el poder de Dios. Amén. Entonces, la iglesia estaba viva. Los cristianos estaban orando. A veces yo le digo mucho a personas que dicen, ese es mi amigo. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Es tu amigo? ¿Tú eres cristiano? ¿Y tu amigo es cristiano? Y le digo, ¿cuántas veces habéis estado de rodillas los dos orando? Y algunas veces me han dicho, nunca. Digo, entonces, bíblicamente, no sois amigos, sois amigos humanamente. Tenemos que potenciar nuestra humanidad hacia un lado más espiritual, donde los amigos, los hermanos, el compañerismo en la iglesia empieza a edificar unos a otros. Mira el tiempo que pasas con tus compañeros, con tus hermanos en Cristo, que sea un tiempo de valor, un tiempo aprovechado, un tiempo donde haya edificación. Mira para lo que os juntáis. Acuérdate que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, ¿os acordáis? Cuando les exhortó acerca de los ágapes y donde después claramente nos habla de esa comisión en cuanto a lo que es la Santa Cena, esa ordenanza importante, dice, cuando os reunís, o sea, cuando os congregáis, cuando estáis juntos, ¿no lo hacéis para qué? Para lo que es mejor. ¿Qué significa esto? Que el aprovechamiento del tiempo que ellos tenían era únicamente para el propio beneficio de su sensualidad, sensibilidad o sentimiento humano. ¿Tienes amigos? Mira el tiempo espiritual que pasas con ellos y así verás cuán amigos tuyos son. Parece que esto no ha gustado mucho. Bueno, pero es verdad. No lo vamos a dejar de decir, es verdad. Amén. Solamente quiero decir que nuestra comunión y nuestras relaciones pueden ser mucho más eficientes, fructuosas y espirituales. Entonces ocupa tu tiempo correctamente, espiritualmente, con tu familia, en la iglesia, con tus hermanos, con tus compañeros. Y discierne las cosas. Eso es importante. Entonces vemos que hay una ministración al Señor en el que está la situación de que están ayunando. Entonces el Espíritu Santo, por boca de alguien en la propia reunión o directamente al corazón de alguien, porque evidentemente este apartadme indica que el Espíritu Santo le habló a otro que no era Bernabé y Saulo, ¿no? ¿Sí o no? Pero a la vez el Espíritu Santo estaba hablando a toda la iglesia. Entonces, habiendo ayunado y orado, al terminar esta reunión donde sucedió esta situación, les impusieron las manos y los despidieron. Este es otro aspecto importante. Hoy nosotros podremos despedir a unos hermanos que van a otro país. Pero aquí cuando están imponiendo las manos no están comisionándoles en un sentido oficial. Están sencillamente poniéndose de acuerdo en lo que el Espíritu Santo ha decidido para ellos. Y por eso la palabra enviar significa despedir. Y de ahí tenemos también una palabra que forma, que tiene y comparte raíz con apóstol. Entonces es despedir. Despedir es liberarles de los compromisos que ellos tenían hasta ese momento en esa iglesia y bendecirles para irse a ocupar en aquello a lo que Dios le ha llamado.
Qué bueno, ¿verdad? No es que ahora mismo aquí ponemos las manos y yo te capacito y yo te titulo y yo te distingo y yo te nombro diácono. No tiene que ver con esto. Tiene que ver con estar de acuerdo y en una manera muy cristiana. Me recuerda mucho cuando el propio Pablo habló de las columnas de Jerusalén y dijo, y nos dieron la diestra en señal de compañerismo, reconociendo su llamado y reconociendo nuestro llamado, reconociendo su ministerio y reconociendo nuestro ministerio. Amén. Entonces vamos un poco más a ir ahora a una palabra de las tres que hemos presentado aquí. Hemos hablado un poquito de todas: apartarme, el llamado y la despedida. Pero ahora yo voy a centrarme un poquitín en esta palabra, apartar, en este verbo, apartar a Bernabé y a Saulo. Y ahora vamos a ir al capítulo 1 de la epístola a los Gálatas. Y vamos a estar un poquitín con un texto bastante complementario con lo que estamos enseñando. Pablo, a partir del versículo 11 y hasta el versículo 24, está relatando un poquitín la experiencia en cuanto a la comisión y al llamado de su ministerio. Todos sabemos que Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo camino a Damasco. Y todos sabemos que Pablo no tuvo un encuentro místico con Cristo. Si alguien piensa que Pablo lo que tuvo fue una visión, está muy equivocado. Pablo no tuvo ninguna visión. Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado. Si Pablo no hubiera tenido un encuentro con Jesucristo resucitado, Pablo no hubiera podido ser comisionado como apóstol. Porque visiones de Jesús tuvieron muchos. Pero una necesidad imperativa, por supuesto, el propósito de Dios y por supuesto ser testigo del Cristo resucitado. El Cristo resucitado que ve Pablo es el Cristo que humanamente murió y resucitó y que tiene un cuerpo glorificado. Por lo tanto, aunque no tiene una contemporaneidad o no tiene un tiempo vivido como vivieron en el cuerpo humano de Jesús antes de morir, está incluido en la propia revelación que Cristo le da al apóstol. Si tú lees la segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículo 1, no te va a dejar ninguna duda en cuanto, primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1, no quedan dudas en cuanto a esta declaración. No soy apóstol, no soy libre. ¿Qué? No he visto a Jesús, el Señor nuestro. El propio Pablo lo enseña con total y absoluta claridad y contundencia. Primera carta de Corintios, ahí donde estamos, versículo 15, capítulo 15, nos enseña lo que he dicho hace un momento. Verso 7, después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y después se me apareció a mí. O sea, él está incluido en la lista de apariciones de Jesucristo que comisionan toda la totalidad del apostolado. Entonces aquí ya no tenemos dudas. Pablo no fundamenta su testimonio en su conversión. Pablo fundamenta su testimonio en su conversión, por supuesto, en su transformación, en su comisión, pero su apostolado es porque él ve al Cristo resucitado y a él se le aparece el Cristo resucitado. Entonces, volvemos a Gálatas.
Verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo. Esa preposición es importante. En. Podría decir a mí, pero dice en mí. Eso es muy importante, ese detalle, muy importante. Para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino únicamente a Jacobo, el escritor de la carta de Santiago, el hermano del Señor. Mira el verso 20. En esto os escribo aquí delante de Dios que no miento. Aquí Pablo está escribiendo una carta y está considerando el valor y la importancia de la veracidad. Nosotros tenemos la lectura y la palabra inspirada, no tenemos dudas, es la Biblia. Pero esta es una carta que el apóstol está escribiendo. Entonces Pablo nos está diciendo que después de que él experimenta la conversión y la comisión, porque en esa conversión claramente fue comisionado porque Ananías fue enviado para hablarle de los propósitos y los designios que Dios había establecido para él como testigo de Jesucristo en las naciones y padecer por su nombre. Pero él estuvo 3 años en Arabia. Arabia es Damasco. Muchas personas piensan que Pablo se apartó al monte Sinaí, que también entra dentro de lo que es Arabia. Pero Pablo sencillamente se dedicó a prepararse, a entrenarse espiritualmente con la palabra de Dios. Y nos dice que él después de 3 años fue una visita rápida a Jerusalén y ahí únicamente vio a Pedro y a Jacobo y habló ciertas cosas. Muchas personas malinterpretan estos 2 capítulos de Gálatas. Los usan para despreciar, los usan para jactarse, los usan para decir, yo cuando fui convertido no consulté con carne y sangre. Dios mío, seríamos muy tontos si lo hiciéramos. ¿Quién ha consultado con carne y sangre? Es una obra de Dios, es una obra espiritual. Pablo lo que está diciendo es que él empezó a vivir una vida que no tenía. Y esa vida que no tenía la tuvo que preparar en su propia relación con Dios, lo cual es el principal fundamento de un hijo de Dios y de un creyente. Pero en el sentido de Pablo lo tenemos que diferenciar porque no solamente vemos la conversión, sino que también vemos la comisión, la separación, el llamado. O sea, Dios en esos 3 años le preparó para ser quien iba a ser el apóstol de los gentiles. Sabemos que 14 años después, él fue a Jerusalén. Pero no confundas lo que nos enseña el capítulo 2 con lo que hemos leído en el capítulo 13. Esa visita a Jerusalén, con el sentido de Pedro, tiene que ver con el capítulo 15 del libro de los Hechos en el concilio de Jerusalén, donde estaba el gran debate entre gentiles, entre judíos, entre circuncisos e incircuncisos. Y ahí Pablo y Bernabé ya son mencionados en esos debates. Pablo no despreció a Pedro, sencillamente Pedro cometió un error en el que ese judaísmo que él tenía le llevó a arrastrar personas débiles detrás de él, apartándose de los que no eran judíos. Y Pablo lo corrigió, pero para Pablo, Pedro era un gran hombre de Dios. A veces cuando leemos estos capítulos de Gálatas nos dan el derecho de independizarnos, de despreciar y de no depender de nadie. No necesitamos a nadie. Yo no consulto con nadie. Pablo no consultó con carne ni con sangre. El que obró en la circuncisión es el mismo que está operando a mí. Eso es jactancia y orgullo. Muy lejos de la interpretación bíblica, que es histórica.
y que nos está enseñando muchísimas cosas que es importante aprender, hermanos. Amén. ¿Sí o no? Entonces podemos ver que Pablo cuando ya nos enfocamos en la historia, sabemos que estos hechos que estamos narrando en el capítulo 13 son anteriores a lo que aquí se nos está enseñando en el capítulo 2 de Gálatas. Eso es importante, ¿eh? A veces posicionarnos históricamente nos ayuda, aun cuando, como digo, tiene su complicación. Pero aquí el asunto principal, hermanos, que es donde yo voy, es el verso 15 y el verso 16. El 15 nos habla de ser apartado y el verso 16 nos habla de revelar a su Hijo en mí. Esto nos da dos ideas claras. La primera es el instrumento de predicación, o sea, revelando a Cristo a través de Pablo, y otra nos da la idea del asentamiento de Cristo en el corazón de Pablo. Pablo decía muchas veces, Cristo en mí, como decía, Cristo en nosotros, como decía, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto es lo que quiere decir. Y podemos ver los dos aspectos. Qué bonito, ¿verdad? Pero ahora yo quiero centrarme en el verso 15, que es lo que a mí, para ir concluyendo en esta mañana, me interesa. El verbo que tenemos aquí es un verbo que está conjugado en una manera compuesta con un prefijo. Y aquí tenemos aporizo. El verbo orizo en griego es señalar. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en Efesios 1, versículo 5, que nos dice, quien nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, tenemos ahí prorizo. O sea, somos señalados de antes del tiempo, somos señalados desde la eternidad, somos señalados por Dios antes de que nada sea y que nada ocurriese. Estamos hablando de lo mismo, diferentes conjugaciones, diferentes prefijos, pero viene a decirnos lo mismo. Pablo entendió que su comisión se originó y se inició en un propósito de Dios antes del tiempo. Esto no es una novedad. Esto nosotros lo podemos ver en la vida de muchos hombres en el Antiguo Testamento. Y esto nosotros también lo podemos ver en nuestra propia vida. Dios nos conoció antes de que naciésemos, antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. Claro que en el tiempo tuvo que ocurrir la conversión. Claro que en el tiempo tuvo que ocurrir el corazón que recibe a Cristo. Y claro que en el tiempo tú tienes que responder al llamado, y si no respondes, no haces aquello que tienes que hacer. Pablo respondió a ese llamado, pero Pablo entendió que su llamado es antes. Mira, Jeremías capítulo 1, versículo 5. Nos enseña exactamente lo mismo. Jeremías nos enseña que Dios le apartó. Vamos a leerlo, porque es importante leerlo. Jeremías 1:5. Son versículos preciosos. Nos dice así: Dios declara al profeta: antes que te formase en el vientre, te conocí. Siguiente: antes que nacieses, te separé, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes que fueras formado, te conocí. Antes que nacieses, te separé con un propósito y te di como profeta a las naciones. Si tú observas, Jeremías
dijo, no puede ser, soy niño, no estoy a la altura de esta grandeza ni de este llamado. Y Dios le da dos visiones, un almendro y una olla hirviendo. Esas dos visiones completan el ministerio de Jeremías. El almendro es la predicación de Jeremías. Él sería un despertar para el pueblo judío, y la olla hirviendo es el ejército caldeo viniendo sobre Jerusalén. ¡Wow! Antes que te formases, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Cuando uno tiene un ministerio, cuando uno tiene un llamado de Dios, comprende el alcance, va hasta su mismo inicio y lo lleva hasta su propio sentido final. Pero vuelvo a repetir lo mismo, para esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién está con esta expectativa? El Señor dice desde el cielo a este grupito pequeño que estamos aquí, ¿quién está en esta disposición? ¿Quién realmente quiere comprender cuando recibe el llamado que su llamado es anterior a su propio nacimiento? Que el conocimiento de Dios es anterior a su propio nacimiento. ¿Qué nos sorprenden estas cosas? ¿O es que acaso Jesucristo no estaba preparado para morir en una cruz antes de que Adán pecara? ¿Por qué nos sorprendemos tanto? Porque queremos con nuestra mente entender aquello que no podemos alcanzar. Pero la realidad es que Dios nos conoció antes que nada fuese. A todos los seres humanos de todas las razas, de todas las épocas y de todas las edades. Ese es el conocimiento de nuestro Señor. Un pajarito que cae en la tierra no es capaz de alcanzar lo que aquí estamos hablando. Dios lo ve. Aquel que tiene contados los pelos de tu cabeza. Si no comprendemos a dónde realmente tiene que llegar nuestro llamado, no podemos responder. Estamos tranquilos, cómodos y quietos, con una buena vida cristiana, con una buena voluntad, somos buenas personas en la iglesia y todo eso está bien. No estoy hablando de maldad ni de pecado, pero no respondemos al llamado. Esto es muy importante. Pablo entendió siglos después lo mismo que entendió Jeremías. Isaías 44, otro texto maravilloso. Estamos ya rematando, pero es muy importante todo lo que estamos. En la profecía de Isaías, en el capítulo 44, Dios está dirigiéndose a Jacob. Estamos hablando de Israel, claro. Siervo mío y tú Israel, sabemos que Jacob fue nombrado Israel y eso quedó en la propia idea profética de Dios. A quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Es curioso que este nombre Jesurún, que tiene que ver aquí, es aplicado a Israel o a Jacob, significa recto, alguien que anda en rectitud. ¿Recuerdas cuando Jesús habló de Natanael? Cuando realmente allí sentado en aquella higuera él pudo ver en Natanael un israelita recto. Qué tremendo.
Dios está ahora aquí hablando con un pueblo que está inmerso en el mayor de los desastres. Pero sin embargo, ¿qué les está diciendo? Yo te formé en el vientre de tu madre. Yo formo parte del antes y del después. Yo soy tu Dios y yo te ayudaré. Y a este Jesurún realmente le está diciendo, tú serás aquello que yo he determinado para ti. Qué bonito. Hoy si tú caminaras hacia Jesús, Él diría de ti o de mí, he aquí un hombre recto en el que no hay engaño. Un verdadero israelita. Se sorprendían y Él le pudo responder, ¿te sorprendes? A partir de ahora vas a ver los cielos abiertos. Esta es la comisión de Dios. Bueno, seguimos, ¿no? Lucas 1, nos queda otro ejemplo. Y después voy a poner un ejemplo que no va a ser tan interesante. Porque ahora todos nos hemos vuelto un poco... No lo voy a decir. Verso 15, capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Aquí estamos con Zacarías y con Juan el Bautista. Momentos antes de su enmudecimiento, Dios le comunica y le dice estas palabras: porque será grande, ¿quién? Juan el Bautista, su hijo. No beberá vino ni sidra, o sea, será nazareo. Esto es alguien separado para el propósito de Dios. Aún desde el vientre de su madre será lleno del Espíritu Santo. O sea, Juan el Bautista también era un hombre comisionado. Desde ese tiempo donde nosotros estamos hablando. Desde antes que fueses formado te conocí, desde antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta. Pablo reconocía esto, el cual me separó desde el vientre de mi madre. Israel, Jeremías, el apóstol Pablo. Pero ahora voy a citar un ejemplo que nos va a dar una importante advertencia a todos nosotros. Ser comisionado, ser llamado no es una garantía de cumplir con las cosas ni de no tropezar. Tu voluntad y tu corazón tienen mucho que ver en el desarrollo de tu llamado. Pablo fue fiel toda su vida, fiel toda su vida. Jeremías también lo fue. Y ahora vamos al capítulo 16 de Jueces. Y con esto vamos concluyendo ya. Capítulo 16, vamos a leer el versículo 15, 16 y 17. El nombre Sansón, que fue el antepenúltimo juez de Israel, él juzgó 20 años a Israel. Después de él tenemos a Elí y después a Samuel, que fue el último juez del periodo de los jueces. Significa fuerte, pero también significa servicio, lo cual nos enseña que Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos, como dije a lo largo de este sermón. Pero es muy importante la condición, el corazón, la actitud, no solamente ver la gloria y la grandeza, la cual tiene que ser el disparador, tiene que ser realmente el activador de todo lo que es posteriormente en nuestra vida. Sin ver esa grandeza gloriosa, sin ver esa
decisión, esa elección desde antes de que somos formados, sin ver esa grandeza desde antes de nacer, somos santificados y somos dados. Sin ver eso no podemos actuar, no tendríamos una comprensión profunda y gloriosa de lo que significa y representa el llamado. Pero también es verdad que muchos hombres son llamados y no todos cumplen con su llamado. Y sería engañarnos, y sería mentira, y sería no ser honrado con las personas que me están escuchando si no te dijeran esta mañana que tu corazón y tu intención y tu autoimponerte a ti esa vida y ese deseo va a determinar con mucho que tú camines este camino. Es la gracia, es la fe, por supuesto, la gloria es para Dios, pero sin tu voluntad no se puede llevar adelante un llamado. Y el llamado a veces es muy contradictorio. El llamado a veces trae paredes verticales difíciles, trae montañas donde a veces cantamos al Dios de la montaña, pero después vienen valles donde realmente ya se nos quita el canto. Y lo que ahora te voy a enseñar aquí debe de conmover un poquito tu corazón y ver que también en esa grandeza encontramos algún fracaso. Y ahora aquí estamos ante un hombre como Juan Bautista, nazareo, separado desde el vientre de su madre. El ángel abrió a sus padres, el propio ángel del pacto les comisionó, tuvieron una revelación de Dios profunda de quién sería este hijo que a la postre fracasó. Pero cuidado con lo que vamos a ver. Cuidado con lo que vamos a enseñar y que Dios nos dé equilibrio en nuestro entendimiento. Sansón tenía una debilidad y eran las mujeres. Y desde bien jovencito buscaba esposa lejos del pueblo de Dios y causaba disgustos. O sea, el futuro de Sansón no pasaba por la iglesia, no pasaba por el pueblo de Dios, pasaba por aquellas cosas donde él tenía puestos sus ojos. Y eso estaba siempre en el corazón de Sansón. Para este momento, él ya había tenido una mujer de los filisteos. Posiblemente Dalila también lo era. Pero aquí el verso 14 nos enseña la tercera de las 4 veces que Sansón jugó con esta mujer. Engañó 3 veces y le contó cosas que después no se cumplieron en cuanto a la fuerza de los filisteos y a su derrota. Sansón despertó del sueño y arrancó la estaca del telar con la tela. Pero Sansón estaba durmiendo sobre las piernas de esta mujer. Él estaba jugando. Y cada prueba se iba acercando más a su corazón. La fuerza de su corazón radicaba en ese pelo que no podía ser cortado, que tipificaba la separación, el glorioso llamado que Dios le había dado para juzgar a su pueblo. Pero él no vio esa aproximación. No le llegaron 3 acciones para abrir sus ojos y darse cuenta que la intención de Dalila era destruirlo. Y dejó dormir su cabeza sobre las piernas de esta mujer y que su mano se fuera acercando a su pelo. Ay, hermano, cuídate mucho de esta mano, porque viene a destruirte. Viene a destruir tu llamado, viene a destruir tu felicidad, viene a destruir tu comisión, viene a destruir tu buen testimonio, viene a destruir muchas cosas que gloriosas están relacionadas con la grandeza de ese Dios que nos ha separado para su gloria y para su honra. Ahora dice, entonces le dice Dalila, ¿cómo dices yo te amo cuando no está tu corazón conmigo? Él estaba dividido aquí. Por un lado Dios, por otro lado
la sensualidad de esta mujer. Qué gran división había en el corazón de Sansón, ¿verdad? Ay, hermano, toma en serio esto. Ya me has engañado 3 veces, pero aún no me has descubierto dónde descansa la gloriosa, milagrosa y sobrenatural fuerza que tienes en tu vida como cristiano. Descúbreme ese punto. Y este es el momento. Le descubrió pues todo su corazón. ¿Y qué le dijo? Nunca a mi cabeza llegó navaja. Qué testimonio hasta este momento. Las cosas habían sido difíciles, pero todavía estaba entero. Todavía había una posibilidad de resistir y de hacer las cosas mucho mejor. Él seguía reconociendo su nazareísmo. Él seguía reconociendo que era alguien separado, apartado, aun cuando era un hombre un poco juguetón, como hemos dicho, ¿verdad? Pero tú puedes cambiar. Puedes evitar esta caída. Has jugado, sí, pero todavía dices, soy nazareo. Esto es importante, ¿eh? Dice, soy separado de Dios, ¿desde dónde? Como Pablo, como Jeremías, como Israel, como Juan Bautista. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí. Y me debilitaré y seré como todos los hombres. Le decía Pablo a la iglesia de Corintios, no sois carnales y andáis como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar y le dice, venid porque ahora sí que he descubierto su corazón. Y ella lo durmió sobre sus piernas y rapó su pelo y ya lo comenzó a afligir porque su fuerza se había apartado de él. Y él ni era consciente que también el Señor se había apartado de él. Ahora, tú tienes que pensar, Sansón, a partir de este momento todos conocemos las historias, ¿verdad? Lo dejaron ciego, se burlaban de él, y él al final de su vida, siendo guiado ciego al templo del dios Dagón, que era el dios de los filisteos, ese dios con cara de pez, acordaros, hablamos de Babilonia, mucho de esto, pidió al que lo guiaba, dice, ayúdame a poner mis manos sobre las columnas del templo. Y él lo único que pidió ya no fue más ministerio que el morir ahí con todos los filisteos. Dios le dio esa gracia y le creció el pelo de nuevo. Pero su ministerio fue muy diferente al que pudo ser. ¿O no? Sencillamente porque su cabeza se enamoró de un engaño. Yo no sé dónde hoy estás dejando que la mano de la trampa esté tocando, pero recuerda, has sido separado desde el vientre de tu madre para ser un ministro, una ministra, un cristiano, una cristiana, un hombre, una mujer de Dios, para glorificar a Dios con tu vida. Amén. Entonces, el llamado misionero es un gran milagro. Amén. Pero es una gran responsabilidad. Y un ministerio es una cosa gloriosa y maravillosa. Amén. Pero es una gran responsabilidad. Y mantener una vida
constante y enfocada en la gloria de tu llamado, en el objeto de tu vida, y mantenerte testimonial, honesto y limpio, con tus torpezas, con tus dificultades, a veces con tus tropiezos, pero nunca despreciando el llamado que Dios te ha dado, como Sansón lo hizo. Nunca lo hagas. Porque esto no viene de golpe, esto viene poquito a poco. Hasta que toca el pelo y te destruye totalmente. Amén. Pues hasta aquí.